Para mí, la verdad, es un gusto enorme y lo digo con toda sinceridad, un honor presentar hoy a la doctora Julia Monarres, que es una de las más grandes especialistas en el tema del feminicidio, pero que además ha trabajado muchos otros temas muy relevantes en relación con la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia en México, en particular todo lo que se deriva de la guerra contra el narcotráfico. Voy a leer solamente una parte de su extenso currículum. Ella es profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene numerosas publicaciones como Trama de una injusticia, feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, por el que recibió el premio García Cubas a la mejor obra científica. Es coeditora de diferentes libros como Cities and Citizenship at the U.S.-Mexico Border, The Paso del Norte Region, coordinadora de Bordeando la violencia contra las mujeres en la frontera norte, violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez, geografía de la violencia en Ciudad Juárez, vidas y territorios en busca de justicia. Y bueno, ha obtenido diferentes becas, como ha sido becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estancia sabática en la Universidad de los Andes. También una de sus participaciones más recientes a nivel internacional es en el coloquio Femicide Rising Globally, The Urge for Effective Legislation en el Parlamento Europeo de Bruselas. Y bueno, yo les recomiendo mucho, si no los han leído, todos sus artículos sobre el feminicidio en Ciudad Juárez, pero también quisiera mencionar un artículo que me gusta mucho que se llama Quebrantos de la Humanidad en Tiempos de Guerra, que es un artículo donde habla de las violencias provocadas por las guerras contra el narco, por la operación Chihuahua de 2008 en particular, y también, que algo me parece muy significativo, del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para precisamente frenar la degradación humana, lo que ella llama la transformación de las personas en muertos vivientes en Ciudad Juárez. Y bueno, pues me queda nada más agradecer muchísimo a la doctora Monarres el haber aceptado esta invitación a charlar con nosotras, sabiendo que tiene una agenda muy, muy apretada. Muchísimas gracias, Julia, y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y pues doy gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la invitación que me hace. Y en especial quiero agradecer a la doctora Lucía Melgar, a la doctora Lucía Rafael y Manuela Borsacielo. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Gracias de nuevo al Seminario de Subjetividades, Ética y Género. Y yo quisiera empezar con la frase que tiene Hannah Arendt en el capítulo 5 de La condición humana, cuando ella dice que todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas. Y aquí toma ella a Isaac Dinesen, que es Karen Blixen. Sin embargo, más adelante, en Hombres en tiempos de oscuridad, Hannah Arendt vuelve a retomar esta cuestión de la narración y de la historia. Y ella dice que el significado de un acto se convierte en una narración histórica cuando éste ha terminado. Mientras no termina, es una narración recurrente. Y esto es lo que estamos todas y todos nosotros, en una narración recurrente de qué es lo que nos sucede en esta confrontación bélica mal llamada la guerra contra las drogas. Entonces, voy a contar una historia, porque las historias nos permiten presentar las penas y los dolores de las víctimas, pero no solamente desde el plano individual, sino también desde el plano familiar, social y lo que sucede en nuestras comunidades. Y bueno, pues yo siempre termino con Ciudad Juárez porque es donde yo vivo, yo soy pues una sujeta que está aquí en su ciudad y ve lo que acontece en su ciudad.
Muchísimas gracias. Bueno, entonces yo tengo un argumento con el cual iniciar esta plática que ustedes ahí lo tienen. Y yo lo que quiero decirles, que ustedes ya también lo saben, que pues debemos de quitarnos esta cuestión de llamar a la guerra que estamos viviendo, guerra contra las drogas. Y esta es una guerra inducida, patriarcal, racista y capitalista, y que se cierne sobre los cuerpos de las mujeres más vulneradas y que les han llamado ajustes de cuenta y narcoejecuciones. Y desde el feminismo, yo he propuesto, como lo hice ya en un artículo ya pues en el del 2011, que se llama algo así como muertes públicas, comunidades cerradas, y que también ya retomaba yo los asesinatos de mujeres por parte del crimen organizado. Entonces esto, y ustedes me dirán, y espero pues que retroalimentarnos, si podemos considerar los feminicidios. Nosotros en 15 años, a nivel nacional, ustedes ven que se han triplicado los casos de muertes violentas por homicidios. Hasta el 2019 hemos perdido un total de 315,432 personas. 280,282 son hombres, 33,000 mujeres y 15,000 no se determinó el sexo. Y bueno, no todos estos homicidios son resultados de la lucha bélica. Sin embargo, a mí me gustaría que hubiese una investigación porque esta confrontación bélica de una forma u otra incide también en las violencias sociales y en las relaciones interpersonales que tenemos en nuestras comunidades. Al principio, durante el sexenio de Felipe Calderón, se hizo una base de datos en la cual se mostraban los hombres y las mujeres que habían sido asesinadas por el crimen organizado. Pero a partir del 2011 esto terminó y pues es muy difícil saber. Hay algunas consultorías como Lantia que dice que tenemos como entre un 56 y 60%, otros dicen que son un 80%. Sin embargo, en 2 años, 4 meses, que es con la administración, con esta nueva administración del presidente Andrés Manuel López, que hemos tenido 83,667 homicidios, como le llaman, ¿no? Y yo no voy a entrar aquí en detalles porque pues todo mundo sabemos cómo inicia esta guerra, cómo en el sexenio de Calderón hay un silencio completo, pero se seguía de una forma u otra combatiendo y al mismo tiempo los hombres y las mujeres estaban siendo asesinados. El número de militares en este momento es de 217,505. Es el doble de lo que habían hecho tanto Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Se nos prometió la llamada guerra contra las drogas como una estrategia que nos liberara de los excesos en los que habíamos caído por parte del crimen organizado, y también se nos ha dicho que por la descomposición del tejido social. Y traigo de nuevo a Hannah Arendt aquí cuando ella dice que cuando hablamos de descomposición de tejido social, estamos utilizando metáforas biológicas para hablar de acciones completamente políticas. Ahora bien, no todos los hombres no solamente las mujeres se le dice que han sido asesinadas por el crimen organizado, y no solamente a ellas se les llama narcoejecuciones o ajuste de cuentas, sino también a los hombres. Pero las mujeres han quedado completamente borradas. Y esto no nos debe extrañar, porque para nosotras las feministas, estar buscando a las mujeres en todas estas temáticas que estudiamos es muy difícil.
Entonces yo propongo que tengamos un aparato epistemológico y me gustaría poner frente a ustedes el análisis crítico feminista del conflicto bélico. De hecho, hay un libro muy interesante que ahorita tengo la pantalla, pero no sé si yo me veo, que se llama The Oxford Handbook of Gender and Conflict, en el cual escriben más de 50 especialistas en guerra. Y para mí ha sido pues muy revelador. Y voy a utilizar el concepto de patriarcado complementario que utiliza Fionnuala Niaulin, que es una, ¿cómo puedo decir?, especialista en derecho humano, en derechos humanos. Ella, pues, internacional, ella es una jurista. Y además también utilizo de parte de ella las adscripciones de género en la violencia sexual. Esto es muy importante. Bueno, ok. Laura Software, que es una también de las especialistas, ella nos plantea dos preguntas y nos dice, ¿quién pelea las guerras y por qué se pelean? Entonces, perdón. Hay tres, hay más también, pero hoy he decidido utilizar a ellas que me apoyan. Hay tres investigadoras que me parecen que arrojan mucha luz sobre lo que está pasando y que nos va a permitir deshacernos del concepto de guerra contra las drogas y utilizar, bueno, el que más queramos nosotros y que esté de acuerdo con nuestra postura política. Mary Kaldor a ella se le debe el concepto de nuevas guerras. Lo hizo en el 2012 con su libro Las Nuevas Guerras. Y ella dice que estas nuevas guerras son muy interesantes en el sentido de que esta violencia política contemporánea es una guerra que no se da en las grandes batallas como las teníamos visualizadas, como las habíamos aprendido en nuestros libros de historia, sino que son momentos en los cuales se ataca a una población civil y deja grandes penas y grandes dolores en las personas en las cuales estas nuevas guerras las hacen objeto o blanco de sus objetivos de sus objetivos. Ella tiene 4 elementos que son muy importantes. Ella dice que las nuevas guerras tienen actores. ¿Y cuáles son esos actores?, se pregunta ella. Pues ella dice que pueden ser mercenarios, pueden ser agentes de seguridad, pueden ser agentes estatales, pueden ser agentes no estatales, pueden ser incluso pandillas, o pueden ser, como en nuestro caso, los brazos armados de los diferentes grupos del crimen organizado. Uno de los objetivos de las nuevas guerras, dice Kaldor, es que va a crear nuevas identidades de género. Y quienes van a ser dañadas gravemente son las mujeres y de manera diferenciada. Al mismo tiempo, tiene una serie de tácticas en las cuales se basan para conseguir los objetivos que se quieren. Y estas tácticas tienen que ver con la forma en que actúan y provocan una serie de violencia que impacta en los cuerpos de las mujeres. Ella también habla de los hombres y generalmente, pues muchas de estas especialistas en conflictos bélicos hablan también de lo que sucede con los hombres, ¿sí? Sin embargo, pero además hay formas de financiamiento. Y estas formas de financiamiento en estas nuevas guerras tiene que ver con que lo que se hace en lo local tiene implicaciones que van hasta lo global, ¿sí? Entonces crean pobreza donde sucede esta guerra, pero crean riqueza en otras partes. Y lo dice muy bien Pilar Caldeiro.
cuando ella habla sobre guerra inducida, que a mí me gusta mucho el término, porque dice que hay dos elementos que están presentes, que es la ocupación militar y la acción policial, y que está construida desde el poder global y que desposee a las naciones de la riqueza, a las naciones en las cuales este conflicto toma lugar y le da riqueza a las otras naciones que no están en el conflicto. Pero también está Dawn Paley, que ella habla sobre la guerra neoliberal y ella habla que esta guerra que tenemos en México es una guerra neoliberal, pero además dice que es en beneficio de un capitalismo global y del capital transnacional. Y que el Estado o los gobiernos nos han dejado a las poblaciones atomizadas, sin seguridad y sufriendo las consecuencias de esta guerra en los cuerpos de las personas, en los bienes materiales de ellas mismas, y crea un terror y crea un miedo en las poblaciones. Marcela Altaúz Rey, que es una teóloga feminista argentina que ya murió, dice que, y esto me parece muy importante, cuando ella dice que hay un nexo en los asentamientos coloniales, nosotros no podemos olvidar toda nuestra historia de colonización y del imperialismo, ni tampoco de estas nuevas formas de capitalismo que están presentes en nuestro país. Sin embargo, todas ellas, dice Marcela Altaúz, y las feministas decoloniales y las feministas de color, dicen que lo que ha hecho es que formas dispares de culturas patriarcales se encuentran y se encuentran con mutuos acuerdos. Ahora bien, cuando yo dije que el número de hombres es mayor que el número de mujeres asesinadas, eso siempre lo hemos sabido. Y sabemos también desde el feminismo que son los hombres quienes mayormente hacen uso de la violencia y que las mujeres, si bien hacen uso de la violencia, no lo hacen en la misma proporción que los hombres. Pero también Cristina Masters, que ella habla sobre la guerra del terror, dice que cuando hablamos sobre las mujeres, tampoco tenemos necesariamente que hacer una comparación sobre lo que le está pasando a los hombres. O sea, las mujeres y dentro del feminismo tienen un lugar especial de análisis y de reflexión. Bueno, entonces, es esas grandes, así como pinceladas, un poco de lo que dicen las especialistas en conflictos bélicos. Sin embargo, Cristina Masters dice que cuando en las guerras, cuando estamos buscando a las mujeres, siempre es necesario preguntar por las que faltan, por las borradas, por las ausentes, y que no se nos olvide en ningún momento las prácticas de la política internacional. Y esto para mí también tiene que ver porque en el momento en que estaba yo preparando esta ponencia, estaba viendo el número de fosas clandestinas que tenemos en el país, que son más de 3,000 y pico. Estaba viendo también la cuestión de lo que vimos sobre los tráilers de la muerte con aquellos cuerpos que anduvieron de un lugar a otro en Jalisco. Y no sabemos el número de mujeres que están en esos agravios a la humanidad. Entonces, cuando uno pregunta por las ausentes, por las borradas, por las que no están, y hace una relación con las mujeres ejecutadas o con las mujeres que han muerto por ajustes de cuentas o por las que se están matando entre ellas, a mí me parece que el término fémina sacra que utiliza Ronit Lentin, que es la versión dentro del feminismo del concepto de homo sacer de Giorgio Agamben, ella dice que es aquella que puede ser asesinada sin el cargo de homicidio. Por eso
tenemos un discurso que le conviene mucho a las autoridades, al gobierno y a una gran población que ha perdido, como diría Svetan Todorov, o que tiene una nueva moral, que como lo dice Svetan Todorov. ¿En qué sentido tiene una nueva moral? En no sentir la compasión por quien sufre, en no acompañar a los deudos de quienes ya no están. Entonces, la fémina sacra es la que me permite decir que las narcoejecuciones y los ajustes de cuenta es una forma de eludir la responsabilidad de parte de los gobiernos de aplicar una política de seguridad y también de no dejar impune toda esta serie de crímenes que se están cometiendo contra los hombres y las mujeres. Ahora, cuando estamos hablando sobre el feminicidio, porque para mí es muy importante que reconceptualicemos o que veamos otra forma de acercarnos al tema del feminicidio, Fionnuala Niolin nos dice que es necesario pensar la violencia sexual más allá de los actos penetrativos, ¿sí? Sino que debemos pensar también la violencia sexual en la imposibilidad de muchas mujeres de llevar a cabo o de cumplir con las adscripciones de género que se le han mandado, que ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena amiga, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, a mí me parece, para nosotras. Bueno, yo construí desde el año de 1998 una base de datos a la cual le llamé feminicidio. Y la base de datos, para poderla construir, yo utilicé el concepto de feminicidio. Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Hay razones de género por las cuales son asesinadas. Hay una relación víctima-victimario. Hay actos violentos que suceden, que se infringen en el cuerpo de las mujeres. Hay un Estado, un gobierno que tiene una gran impunidad en México y además de eso, tiene toda una serie de variables sociodemográficas que nos permiten acercarnos de una manera u otra a quién es la víctima. Quiero decirles que este es como un ejemplo de lo que es la base de datos. Estas letras que ustedes ven son códigos y los códigos tienen que ver con los actos violentos que reciben los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, si está aquí donde dice bailarina y que dice JLPRB, quiere decir que ese cuerpo sufrió gran cantidad de violencias antes de ser exterminado. Para Ciudad Juárez, la versión local de la guerra contra las drogas llegó en el año de 2008. Ustedes pueden ver la gráfica de cómo a partir del 2008 el número de mujeres asesinadas cuyo motivo es el crimen organizado aumentó considerablemente. Muchísimo. De hecho, Small Arms Survey, que es una asociación que está en Ginebra, que se encarga de estudiar el uso de las pequeñas armas de fuego, en el 2011 dijo que Ciudad Juárez a nivel mundial había sido la ciudad en la que el mayor número de mujeres habían sido asesinadas con arma de fuego. Además del crimen organizado, de esta guerra contra las drogas, hay otros elementos que inciden para que las mujeres sean asesinadas. A partir del 2012, me parece, ¿sí? Tuvimos
un intercambio de gobierno. Tuvimos cambio de gobierno. Estuvo en el PRI, estuvo el PRI de nuevo. Y con este hombre tan famoso que es César Duarte, que dejó las arcas vacías del Estado. Y él presumía mucho de que había bajado la incidencia y que pues Ciudad Juárez era una ciudad segura. También Calderón siempre presume que Ciudad Juárez es una ciudad segura. Gracias a la estrategia Todos Somos Juárez, reconstruyamos la ciudad. Lo que pensamos, quienes hacemos seguimiento a lo que sucede en nuestra ciudad, es que hubo una pax mafiosa. ¿Por qué una pax mafiosa? Porque cuando realmente hay una estrategia de seguridad, lo primero que está presente es la verdad, es la justicia, si es que puede haber justicia, y también las medidas de no repetición, cosa que no sucedió. Entonces, cuando cambiamos del PRI al PAN, ahí va de nuevo, ustedes ven el número de mujeres asesinadas. Voy a aquí a ver tantito para decirles cuáles fueron. Bueno, en el 2008, en Ciudad Juárez tuvo 226.6 hombres asesinados por cada 100,000 habitantes, mientras a nivel nacional eran 25.02 hombres asesinados por cada 100,000 habitantes. Esto no quiere decir que no haya otros territorios o otras ciudades que hayan tenido las mismas problemáticas. Pero bueno, estoy en Ciudad Juárez. Luego, las mujeres eran 14.3 mujeres por cada 100,000 habitantes, en comparación con 2.69 mujeres que eran a nivel nacional, asesinadas a nivel nacional. De 1993 hasta 30 de mayo del 2021, 2.259 mujeres han sido asesinadas. Y una se pregunta, o sea, ¿qué ha pasado con la sentencia del campo algodonero? ¿Qué ha pasado con todas las recomendaciones que han dado los organismos internacionales de derechos humanos? Pues nada, pues ahí están. Sí ha habido, se han creado figuras, instituciones, pero la muerte está presente. Bueno, de esas 2.259, 1.226 niñas y mujeres han sido asesinadas en esta guerra contra las drogas. El 95% de estas mujeres han sido asesinadas después del 2008. El 5% de 1993 al 2007 habían sido asesinadas solamente 50 mujeres. Esto nos está diciendo el fracaso enorme de la guerra contra las drogas. Bueno, el cuerpo, dice Nancy Cardoso, que es también una teóloga venezolana, dice que es una categoría hermenéutica. Y yo la tomo como una categoría hermenéutica de la guerra porque me permite ver las tácticas de la violencia. Si ustedes ven, por arma de fuego han sido asesinadas 1.054 mujeres. Antes, cuando habíamos hecho la primera contabilización o sistematización de los actos violentos que aparecían en los cuerpos de las mujeres, habíamos visto que de 1993 al año 2007, el mayor número de actos violentos que se infringían en el cuerpo de las mujeres eran los golpes. Perdón, después de los golpes era la violación. Y pero a partir de esto están las armas de fuego. Sin embargo, empezamos a ver otras cuestiones que son parte de lo que pasa en nuestro México, ¿no? Empezamos a ver toda la cuestión de las calcinadas, incineradas, las mujeres con cinta adhesiva, las decapitadas, las degolladas, las descuartizadas. Todo esto
nos está reflejando la violencia que se inflige a las mujeres. Y como dice Mary Calder, estas nuevas guerras, que yo no las considero nuevas guerras, porque las feministas decoloniales y las feministas de color nos dicen que para nuestros pueblos siempre ha existido una historia de violencia que no ha terminado completamente y que tiene relación con lo que sucede en nuestros países, pero también lo que está fuera de nuestros países. Bueno, ahora, estas nuevas masculinidades que son maquinarias de guerra y son maquinarias que actúan de una forma organizada y sistematizada. Hay formas de actuar por parte de quienes asesinan a las mujeres. Uno, cuando actúa uno, hemos podido contabilizar 84, 2 perpetradores 60, 3, 18, 4 perpetradores han matado a 7 mujeres, 5 a 4, 7 a 1, 8 a 6 y entre 10 y 15, que son los grandes comandos, tenemos registrados 2 asesinatos. Sin embargo, pues nos quedan 479 que son sin especificar y 565 que no tienen dato. A partir de la guerra contra las drogas, cuando el periódico y los medios impresos se volvieron nuestra fuente de comunicación para saber lo que estaba sucediendo, ya no fue posible tener toda la información como antes. ¿Por qué? Porque en el momento en que se asesinaba algo, si llegaban los periodistas o si llegaban las personas que trabajan en las ambulancias o que están en los hospitales, llegaban el sicariato también a rematar al herido o también a matar a quien estaba en la escena del crimen. Una se pregunta si solamente los hombres son del sicariato. Forman parte del sicariato. No, también las mujeres, pero en menor medida. Solamente hemos tenido 22 mujeres que han actuado en 24 casos. Y aquí viene siempre esta discriminación de género, porque en uno de los del recuento dice, la sicaria muy bonita, eso le ponen. Hacia las mujeres, pues somos bonitas, ¿verdad? Pero además, a pesar de que es muy bonita, no se tentó el corazón para accionar la pistola. Yo digo, ¿que los hombres se tientan el corazón para asesinar? Pues no, ¿verdad? Ellas actúan generalmente en grupo, con excepción de un grupo que actúan 3 mujeres solas. Ese es lo único que hemos encontrado. Bueno, quisiera aquí hacer un paréntesis y decir que hay una tesis interesante de, ¿cómo se llama ella? De una estudiante de Montserrat Álvarez del CIDE que hizo un análisis sobre por qué son asesinadas las mujeres en este conflicto bélico. Y ella decía que son asesinadas por lo que son, por lo que hacen y para mandar mensajes. Yo puse esta serie de motivos después de revisar los 1,226 casos. Sin embargo, estos solamente los tengo así como quiero decir, como en orden alfabético para podernos dar cuenta de qué pasa. De qué pasa y cuáles son las razones o los motivos por los cuales las mujeres son asesinadas y son objetivos de muerte por parte de los grupos del crimen organizado. Bueno, estos razones o motivos los puse en 5 grandes categorías. Y estas 5 grandes categorías se dividen en otras categorías, en subcategorías. Entonces, voy a empezar con la primera.
cuando se dice que las guerras trastocan las relaciones sociales, afectivas, de parentesco, eso es completamente, se puede ver. Entonces, en esta primera, hay relaciones sociales afectivas de parentesco o desempeñando labores de seguridad, que nos permite explicar por qué las mujeres son asesinadas. Y yo aquí sí quiero decir que he escuchado mucho que las mujeres son asesinadas por parte del crimen organizado como botín de guerra. Y sí, es como una metáfora muy fuerte. Sin embargo, no es todo lo que sucede en la forma en que son asesinadas, ni los actores que participan en esta forma de asesinar a las mujeres. Cuando una mujer es asesinada, decía Jill Radford, que quedaba un gran sentimiento de dolor y muchas veces queda el silencio. Y yo creo que las mujeres que son asesinadas por parte del crimen organizado, sus familias se retiran. Es muy raro quien viene y dice que su hija ha sido víctima, porque toda esta sociedad está diciendo, bueno, pues se la buscaron. Bueno, si al principio no les dábamos justicia porque eran putas, a estas tampoco les damos justicia porque eran hartas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Una, pues que sale de su domicilio y para auxiliar a su esposo, entonces a ella la remata. No podemos saber si en realidad, pues sí es o no es, pero lo más probable es que no estaba involucrada. Y aquí vemos también a una mujer asesinada junto a su hijo. Entonces, aquí vemos perfectamente las ascripciones de género que las mujeres tienen y por las cuales también son asesinadas. Agentes del Estado. Los agentes del Estado están involucradas e involucrados en la comisión de los asesinatos, de este feminicidio, el crimen organizado, de estas mal llamadas narcoejecuciones, ajuste de cuentas. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con la policía que no actúa? La policía es asesinada. Y lo vimos aquí y además enviaban mensajes y dejaban los mensajes en las plazas públicas para que toda la sociedad supiera quiénes iban a ser los próximos y las próximas que iban a ser asesinadas. ¿Sí? Entonces, una sociedad que sus policías son asesinadas tampoco puede decir que tiene seguridad. Bueno, creo que ustedes ya leyeron la otra y no necesitan que yo la lea. El tener relaciones afectivas con agentes del Estado que son parte, ya sea del crimen organizado o que están haciendo su labor, ponen a las mujeres en un muy grave peligro para su vida y no hay nadie que las defienda. Los ataques familiares, cuando se dice que ya no hay masacres y bueno, sí tenemos masacres. Y hemos tenido varias, muchísimas, cientos. Yo creo que la primera fase de la guerra, porque tenemos como varias fases de la guerra, la primera fase de las guerras tuvimos como 160 y pico, ¿no? La segunda categoría es involucramiento en las redes del crimen organizado, cuando ellas son parte del crimen organizado. Y aquí tenemos otra vez el uso de bomba molotov, pues en un funeral, y esta otra familia completa que también ha sido asesinada. En algunas ocasiones hemos tenido el número, como 10 integrantes de una familia que se asesina. Y bueno, también aquí tiene que ver con lo que Judith Butler y también Hannah Arendt habla sobre esa diferenciación que tenemos en el duelo. ¿A quién sí se le puede considerar víctima? ¿A quién no? ¿Cuáles masacres son las que son parte del duelo nacional y cuáles no? Deudas. Las deudas pues no se perdonan, ¿no? Hay débitos, hay una serie de compromisos que se contraen y cuando estos compromisos no son cumplidos, pues las mujeres son asesinadas. Quisiera referirme a esta cuestión de las mujeres en los bares. Ellas son
no elemento, ellas son mujeres que viven muy vulneradas en estas redes del crimen organizado. No hice ahorita la cuestión de ver cuántas estaban en los bares, cuántas estaban en otras partes, porque bueno, pues no me alcanzó el tiempo, ¿no? Pero las mujeres que trabajan en bares, que trabajan como meseras o que trabajan como bailarinas, ellas están en un grave peligro. Y aquí no he puesto cómo son asesinadas las mujeres, pero verdaderamente tanto las bailarinas como las otras son asesinadas de una forma brutal y con una serie de torturas. Aquí la mujer, en los cerrajeros es como aquí en Ciudad Juárez, son como un mercado de pulgas, ¿sí? Y bueno, pues ustedes ven esta mujer que pues ni siquiera tienen empleo. Entonces, esta es la forma en que ganamos una guerra, ¿no? Es poniendo el cuerpo de los hombres y las mujeres. Luego, las venganzas. Las nuevas relaciones de género cambian. Aquí está ella, en un desquite que le hacen, y hay otra que no puse también, en el sentido de que ella era la que tenía que cocinar. Y como no cocinó ni lavó la ropa de estos mozalbetes que son parte de los brazos del crimen organizado, entonces decidieron que tenía que morir. Postear o hacer de una forma u otra explícita la adhesión por uno de los grupos de las pandillas, de los brazos armados, esto significa la muerte para las jóvenes, ¿sí? Y las pandillas ya sea de artistas asesinos, de los mexicles, de los aztecas, o también del Cártel Jalisco Nueva Generación o de otros. Bueno, las narcomenudistas. Ellas están en la escala más baja. Si no pagan, si son parte de otro grupo, entonces ellas van a ser asesinadas. Esta es una escala un poquito más alta. Son no las que se dedican a la venta del cristal, a la venta de la marihuana, a andar en el narcomenudeo, a estar ofreciendo en las escuelas o estar ofreciendo en las calles, estar ofreciendo en los bares. Son las que pertenecen a bandas de robo de autos con muchísima violencia. Son las que se dedican a traficar con los indocumentados y son las que se dedican a secuestrar a personas. Ellas también van a ser asesinadas porque pues me imagino que hay diferencias entre los diferentes grupos del crimen organizado. Hay otro que yo he dicho que hay una alegoría del cuerpo en suspensión y oculto. Y por suspensión estoy hablando de Walter Benjamin cuando él dice que hay elementos o hay problemáticas sociales que se quedan en suspenso y están así. ¿Y por qué le llamo suspensión y oculto? Tiene que ver con las mujeres que son levantadas. Díganme ustedes, ¿en qué ciudad o en cuáles ciudades de todas nuestras ciudades, cómo los grupos pueden actuar de una forma tan considerable en número de ellos que llegan de una forma muy violenta, las sacan de sus casas, las llevan y si aparecen, pues aparecen asesinadas, si es que aparecen, si no, pues la familia se quedará buscando a la mujer desaparecida. La forma en que los comandos armados actúan es, las levantan, algunos las llevan y las ponen frente a la pared como si fuera un paredón, se forman y las asesinan. Otros llegan por ellas, las levantan, las hincan y las asesinan. Otros las levantan, las van haciendo una serie de sevicias sexuales, las dejan desnudas o con poca ropa y las avientan. Esa es la atomización. Y aquí vuelvo a traer a colación cuando David Grossman dice, tu destino es el destino de la humanidad
en tiempos inhumanos. Así estamos. Las fosas clandestinas, todos ustedes la saben, tanto aquí como en otras ciudades, pues no sabemos qué pasa con ellas. Se entregaron a sus familiares, hay una reconsideración, hay una forma de decir que esto no vuelve a suceder. No. Entonces, a quienes les entregan los cuerpos, si es que tienen la suerte de que se los entregan en el más absoluto silencio y las familias así lo aceptan, porque no quieren ser víctimas del escarnio ni tampoco de la victimización por parte de una sociedad que los mira de una forma, como dice Svetan Todorov, hay quienes sienten compasión, pero también hay quienes sienten el gozo del sufrimiento que tiene el otro. Y aquí traigo también a Adriana Cabarero, me parece, en su texto del horrorismo, cuando dice que más allá de que hablemos sobre la cuestión de estos crímenes en contra de la humanidad, estamos hablando en crímenes que van a desarticular toda la unidad ontológica del cuerpo. Son crímenes que van a despedazar a la persona completamente, o lo van a desfigurar, o la van a dejar desaparecida. Y esto es un gran dolor para sus familias, pero también es para las personas, las mujeres que son asesinadas, porque tiene que ver con la dignidad ofendida y tiene que ver con una humillación y tiene con el que estamos perdiendo ese proceso civilizatorio en el cual nos encargamos del cuerpo. Y muchas cosas que se les hacen a los cuerpos, muchas violencias, como dice Nietzsche, y lo menciona también Judith Sklar cuando ella habla sobre las víctimas o sobre las injusticias. Hay muchas violencias que no tienen por qué ser, pero que quien se ha convertido en el verdugo da rienda suelta a su crueldad porque nadie le pone un alto. Ahora, estas son las diferentes expresiones del crimen organizado en el cuerpo. El secuestro, el carjacking, la extorsión están presentes en los cuerpos de las mujeres. Ellas son asesinadas porque están todas estas diferentes formas y modalidades del crimen organizado están presentes en sus cuerpos y por eso están siendo asesinadas. La casualidad, la coincidencia y la indolente complicidad de la autoridad. Casi siempre escuchamos que son los daños colaterales y que estuvieron en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. Pues no, nadie puede estar en el momento equivocado ni en el tiempo equivocado. Esto que es circunstancial, ustedes ven, o sea, la gente o las mujeres o las niñas, me parece que no puse aquí a las bebés, a las niñas, no estaban en el momento equivocado, estaban haciendo su vida en sus días y en sus horarios. Los semáforos son un lugar que es peligroso, porque en los semáforos se van a encontrar estos brazos del crimen organizado y van a hacer una escaramuza entre ellos. Y quienes están ahí en sus carros, pues van a ser asesinados y asesinadas por equivocación. En una sociedad como la nuestra, donde se nos pide que denunciemos y que hagamos ciudadanía y que no seamos cómplices de la delincuencia, hay mujeres que han denunciado a sicarios, que hay mujeres que han denunciado la venta de drogas en las tiendas de abarrotes o en los picaderos, y ellas y sus hijos han sido asesinados. Bueno, por lo tanto, yo termino diciendo que esta es una guerra perdida, como todas ustedes y todos ustedes yo creo que estamos de acuerdo, en donde las mujeres han sido alcanzadas histórica e imaginariamente. ¿Por qué histórica e imaginariamente? Aquí voy a hacer uso de María Lugones, cuando ella dice que las mujeres
de los países colonizados de nuestra América no fueron mujeres en el sentido de tener género, solamente eran las hembras y podían ser utilizadas para cualquier cosa. Entonces, históricamente, cuando se ha hecho un nexo para hacer una guerra entre una política bélica de Estados Unidos que incide en nuestros países latinoamericanos, la historia nos alcanza y se repite constantemente, pero también imaginariamente, ¿qué se imaginan estos sicarios que pueden hacer con todas estas mujeres y niñas que han asesinado? Entonces, me parece que no expliqué el patriarcado complementario. Cuando hablo sobre el patriarcado complementario, me estoy refiriendo al gobierno de Estados Unidos, en un nexo con el gobierno mexicano. Ellos están directamente implicados en la práctica de la violencia sexual y en las muertes de las niñas, de las mujeres y también de los hombres, aunque yo sé que esto no es el momento, este no es el tema de hoy. Todos ellos, junto a agentes estatales, hacen parte del patriarcado complementario. De una u otra forma, ellos se conjugan, se complementan. Por último, a mí me gustaría decir que la guerra debe terminar y igual que las condiciones de injusticia social, porque son parte de la guerra y son parte de la experiencia de gran cantidad de mujeres. Y me quiero referir que yo hasta el momento no veo una política de seguridad con enfoque de género. Y ese enfoque de género tiene que tener en cuenta la seguridad física, la social, económica y sexual. Yo no sé, yo puedo decir que es fácil hacer una investigación y por el tipo de armas, que tampoco lo tengo porque también tengo clasificado el tipo de armas, tengo clasificado también la cuestión de los automóviles que utilizan como parte del sicariato. No es posible que en 15 años vayamos todavía con un incremento de niñas y mujeres asesinadas en esta guerra, que es una guerra inducida, como dice Pilar Calveiro, y que nos está costando la vida de muchas mujeres, de muchas niñas, de muchos hombres y de muchas. Bueno, pues nos toca a Manuela Borsaquiero y a mí hacer algunos comentarios. Primero que nada, Julia, pues la verdad agradecerte eh, la forma en que expones todos estos horrores, porque no encuentro otra manera de llamarlos, ¿no? Hablamos de conflicto, hablamos de guerra, hablamos de violencia y de crueldad, y verdaderamente pues lo que se ha vivido en Ciudad Juárez y lo que se vive en otras regiones del país, pues es verdaderamente a veces inimaginable, ¿no? Por los grados de violencia a los que se ha llegado. Creo que tu propuesta, ¿no? De dejar de hablar de guerra contra las drogas y de hablar de las motivaciones, digamos, de tipo global, de quienes se benefician con estos conflictos, pues es muy importante, ¿no? Porque no es nada más acusar o responsabilizar a un gobierno, como puede ser el de Calderón, o el caso del gobierno de Estados Unidos en relación con el gobierno de México, sino que creo que nos ayudas a entender por qué se continúa con esta estrategia a pesar de que es una guerra perdida, ¿no? O sea, no podemos pensar que se sigue porque es una guerra exitosa, sino que se sigue esta guerra a pesar de que es una guerra perdida. Y creo que es muy relevante todo lo que nos ayudas a entender acerca de la forma en que se está asesinando a las mujeres y sobre todo los motivos, ¿no? Creo que es fundamental esto que está señalando, digamos, de entender que, bueno, por un lado es por razones de género, ¿no? Que tienen que ver con muchas de las cosas que tú estudiaste sobre el feminicidio al inicio de toda esta documentación del feminicidio en Ciudad Juárez, pero también, digamos, aceptar que, bueno, pues que tiene que ver también con el involucramiento de las mujeres en el narcotráfico sin que eso justifique sus muertes. Y luego creo que, pues, cuando se habla de daños colaterales, que es un término horrible, nos ejemplificas muy bien con esta referencia a la, entre comillas, casualidad, ¿no?
y creo que nos das elementos para cuestionar precisamente cómo se puede vivir en un lugar como este, ¿no? Donde se dan muertes por casualidad, ¿no? Donde hay lo que también señalaste y que me parece fuertísimo, lo que llaman levantones, ¿no? El llevarse, yo llamo más bien secuestro, privación de la libertad, pero digamos el llevarse a mujeres con mandos enteros a la luz del día, ¿no? Porque ni siquiera sucede en la noche. Y digamos, esto se ha atribuido a las dictaduras, como el tipo de dictadura en Argentina, donde estaban los famosos Falcon Verdes que llevaban por la gente, se la llevaban, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una supuesta democracia mexicana donde están sucediendo todas estas cosas. Entonces, creo que nos llevas mucho a reflexionar y honesto pensar mucho más en todo lo que tú has estado planteando, pero creo que por lo menos hay muchas líneas de pensamiento, de reflexión que podemos hacer a partir de lo que tú estás planteando. Y una cuestión que es una pregunta que quizás se pueda contestar después de que Manuela te haga sus comentarios y antes de dar pie a otras preguntas que podemos hacer, es la base de datos que tú estás armando desde hace tanto tiempo, ¿la alimentas con prensa o también tienes acceso a expedientes judiciales o algún otro tipo de fuente de información? Porque lo que me llama mucho la atención y me gusta de tu base de datos es que no te estás centrando nada más en las víctimas, sino nos estás dando muchos elementos para saber quiénes son los perpetradores, ¿no? Que en muchos casos parte del problema con la cobertura sobre estas guerras o estos asesinatos, estos feminicidios, es que se centran en las víctimas y sabemos mucho de las víctimas, pero no sabemos nada de los perpetradores. En tu caso, digamos, ¿cuáles serían esas fuentes que nos permiten entender un poco más qué es lo que está sucediendo? ¿Quieres que conteste, Lucía? Como tú quieras, y luego ya Emanuel hace sus comentarios. Sí, sí, adelante. Bueno, sí. Bueno, la base de datos, yo sí aquí voy a agradecer y mi profundo agradecimiento y mi corazón a todas las asistentes de investigación, becarias de CONACYT, de proyectos de investigación que siempre han estado muy atentas y siempre lo han hecho con mucho amor para preservar la memoria de quienes ya están con el deseo de la justicia alguna vez y la verdad. Bueno, las fuentes de información son muchas y yo siempre lo he dicho, el primer crédito se los di a Esther Chávez Cano, porque ella en 1998 me regaló la lista de mujeres asesinadas, que le llamaban ellas homicidios. Uh-huh. Homicidios y lista de mujeres asesinadas, y lo hacía Esther Chávez Cano y el grupo de género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A mí siempre me llamó la atención cómo esa lista de mujeres pudo provocar toda esta cuestión de la solidaridad de un movimiento feminista nacional, internacional, hasta poderlo llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque Canadá también tenía una lista de las mujeres indígenas que habían sido asesinadas, pero no logró el mismo posicionamiento. Hasta hace poco que están ahí, y es ¿cómo se llama? Raza, su apellido, de esta dominicana que habla sobre la cuestión. Ella no utiliza la palabra feminicidio. Ella habla sobre los asesinatos coloniales. Bueno, las fuentes de información son muchísimas. Y yo revisé y yo hice, después de que me dieron la lista, hice una base de datos, porque para mí era muy importante tener una base de datos para poder empezar a graficar. Pero leí a Diana Washington también para ver, y revisé toda su lista, también a Sergio González, que Sergio González también le había dado la lista a Esther Chávez Cano, que nunca le podremos agradecer completamente a estas primeras mujeres. También el de las periodistas ahorita no me recuerdo todo su voz, Josefina Candia, y El silencio que la voz de todas quiebra. Después vi los 3 informes cuando vino María Urbina, la licenciada María Urbina, de
de la Fiscalía, de la Procuraduría de la República, cuando estaba Macedo, me parece. No me acuerdo muy bien. Revisé también lo que habían hecho ¿cómo se llama? Amnistía Internacional. Después, lo que hizo el Instituto Chihuahuense de la Mujer, y vaya, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, para poder decirnos cuántas mujeres habían sido asesinadas, hizo una investigación periodística. Revisé los informes que dio la Procuraduría, que es un legajo así, un legajo y donde explicaban, o sea, no sabían hacer ni siquiera una, no sé cómo, bueno, pues yo creo que Lucía, que es abogada, me podrá decir mejor, cómo si, no es abogada, me peló los ojotes así, cómo, todo eso revisé, he revisado muchísimas cosas, nada más para saber si estamos en el mismo. Pues no sé cómo los expedientes. Revisé, bueno, he tenido varios, casi siempre explico todo esto de cómo fue. Cómo fue. Y las fichas que manda la fiscalía diciendo que fulano ha sido procesado y que generalmente y siempre se presume los violentadores domésticos, que es lo más fácil, ¿verdad? Pero no estos otros del crimen organizado. Y luego ha habido muchísimos obstáculos para llegar a la información. Cuando estuvo César Duarte, prohibió a los periodistas que ya la cuestión del feminicidio ocupara las páginas del periódico, porque antes ya no estaba en la nota roja, sino que se le dio la página central debido a las demandas del movimiento feminista. Otra vez la mandaron a la página roja. Después ya no mandaron información, tenías que pedir a través de hago mi solicitud para que me den la información. Todo eso sí. Y bueno, eso es así. ¿Qué es lo que me sirve? En el momento en que yo tengo el domicilio y que Manuela sí conoce a Luis Cervera, Luis Cervera hace una georreferenciación, porque si bien son mujeres y cada una merece su lugar y cada una se le ha dado un lugar en la base de datos, también es importante ver qué elementos estructurales coinciden para que ellas sean asesinadas en esta ciudad, si son con los AGEP, si son mujeres que tienen menos de 5 años de vivir aquí, si tienen cuántos salarios mínimos, si su escolaridad, si son jefas de familia, todo eso es importante. Entonces, en ese sentido, la base de datos, aunque me dice, pero es que su base de datos no es no tiene información del INEGI, no, le digo, es que yo no la necesito. No, gracias, Julia. Nada más comentar brevemente. Creo que, o sea, me parece muy interesante y es un trabajal, efectivamente, todo lo que han revisado, pero creo que lo que tu base de datos también nos dice es que sí es posible tener la información suficiente. O sea, que si no tenemos información, por ejemplo, de Guanajuato, de Sonora o de otros lados, es porque no la buscan, ¿no? Y sobre todo la información de quiénes son los perpetradores, que es la pregunta que muchas nos hacemos, ¿no? Para decir, bueno, ok, como dices, los que son violencia familiar, la violencia de pareja es lo más sencillo, ¿no? O lo que encuentran al tipo en violencia flagrante, pero hablar ya de cuántos están involucrados en una muerte, de quiénes son, de qué tipo de crimen organizado es, o de crimen no organizado, es lo que nos hace falta también como para poder prevenir o investigar mejor, ¿no? Entonces creo que tu base en ese sentido es muy, muy interesante. Muchas, muchas gracias. Le doy la palabra a Manuela y luego podemos hacer más preguntas. Sí, gracias Lucía. Seré muy rápida porque veo que ya hay bastante preguntas en el chat, así que abrimos el diálogo con todas. Y vale, yo naturalmente confieso que siempre estoy muy emocionada de escuchar Julia, ¿no? Es siempre un regalo para pensar, ¿no? Para pensar, para empujar más la producción de conocimiento. Y lo que me llama la atención es cuando ella dice, nuevas guerras, las nuevas guerras no son tan nuevas,
¿no? Lo posiciona políticamente, antes que nada, entre presente y pasado. Y posiciona el tema políticamente entre presente y pasado, y posiciona también políticamente el tema en una dimensión en la cual nos acuerda que es siempre útil volver a las viejas preguntas. ¿Quién se beneficia de todo eso? ¿Por qué siguen asesinando las mujeres? ¿Por qué tenemos que seguir mirando Juárez como un laboratorio experimental de la violencia? Para entender lo que pasa a todo el resto de México, para entender lo que pasa a todo el resto del país. Entonces, pensar, estudiar, analizar constantemente entre nuevas y antiguas preguntas me parece un ejercicio, ¿no?, de memoria para transformar la memoria en una acción viva en el presente, ¿no? Así como tú armas todas las bases de datos que son una riqueza infinita para analizar el fenómeno. Y respecto de las nuevas guerras, ¿no?, que nos sirve que ya posiciona políticamente el tema en otra dimensión, ¿no? Porque nos dice antes que nada que estamos viviendo desde 2 décadas en un país donde hay una guerra no declarada contra nuestros mismos cuerpos, ¿no?, que pero es un estado de guerra en un contexto económico y político neoliberal. Pero me hago y socializo, ¿no?, unas preguntas, unas dudas más que nada también que tengo, ¿no? Respecto de la definición de guerra neoliberal, no logro entender cuánto puede ser útil al análisis. ¿Por qué no logro entenderlo? Porque es como si definimos que este estatus de guerra está provocado por un sistema económico y político neoliberal. Entonces me pregunto y te pregunto si en realidad ese sistema deriva de factores mucho más complejos, ¿no? Y no solo, ¿no?, de un capitalismo, ¿no?, que en los últimos años se transformó en más violentos porque es típicamente neoliberal, ¿no? Y también las mujeres como botín de guerra, ¿no? Me pregunto si en realidad las mujeres claramente, como tú dices, son un botín de guerras en esta guerra, pero también lo son porque son cuerpos peligrosos, son cuerpos que constantemente desafían esta guerra y por eso también, ¿no? Son cuerpos que tienen que ser silenciados, masacrados, asesinados violentamente, porque son cuerpos peligrosos para el patriarcado y también por un sistema económico que nos quiere esclavizarnos, mientras que las mujeres con nuestras prácticas de cuidado, ¿no?, de cuidado y de crianza, estamos creando constantemente, ¿no?, otros sistemas, ¿no?, otros sistemas. Y me parece increíblemente potente no olvidarnos, como tú bien articulas, la idea que la violencia sexual no es va más allá de la penetración, ¿no? Porque eso es increíblemente útil para pensar, para también pensar que se tiene que cambiar, ¿no?, todo un armamentario jurídico, ¿no?, un armamentario jurídico que aún hoy en día establece como prueba principal de la violación el semen del hombre. Y quería preguntarte en realidad eh,
una pregunta también muy personal, ¿no? Respecto del cómo haces tú a volverte constantemente a apasionar a un tema que también cansa y desilusiona, ¿no? ¿Dónde encuentras prácticas de cuidado para seguir en eso? Gracias, Julia, de verdad. Gracias a ti. Esa es la pregunta muy personal. Sí, claro, porque creo que muchas que estamos en eso, ¿no? Siempre nos olvidamos. Este, bueno, en primer lugar, pues yo creo que es mi compromiso, es, creo que lo sé hacer. El, la vocación académica es una pasión y cada quien elige los temas. Y cuando yo encuentro paradigmas que me ayudan a entender, me emociono, pero también lloro. Casi siempre no veo a la gente cuando estoy explicando para que no me vean llorar, porque sí me he soltado llorando en algunos lugares. La otra cuestión, ¿qué hago yo? Yo nunca veo películas sobre el feminicidio, sobre absolutamente nada de eso. Yo solamente hago lo que tengo que hacer y leo a quienes tengo que leer. Muchísimas, ¿verdad? Y bueno, aquí va, ¿qué haces, Julia? Bueno, yo tengo mi grupo de amigas también, voy a decir, este, pues hacemos una serie de prácticas esotéricas, que mira que te voy a leer las ruanas, que te voy a leer tu pasado, tu presente y tu futuro. Eso es como una especie de momentos que se establecen para platicar o decir también lo que sucede a uno. Platico con mis amigas que hacen también estos trabajos de violencia, con Luciana Melgar, con Luciana Ramos, con Guadalupe Guacus, con Irma Saucedo. ¿Qué otras cosas hago? Tomo cursos de espiritualidad. Si no, no podría. Hago momentos de silencio, de bastante silencio y de recogimiento. Y tengo muy presente, bueno, yo sigo mucho, aquí voy a hacerle su propaganda a Javier Meloni, que es un teólogo del, del interculturalismo religioso jesuita. Ustedes vieron que mencioné a muchas teólogas también aquí. Me faltó Nancy Pineda, que habla sobre la hermenéutica social del sufrimiento. Este, eso, eso hago y yo creo que no voy a ver muchas cosas en mi vida, porque ya voy a cumplir 70 años, pero yo sí creo que una está para dejar un legado a las nuevas generaciones y que es parte de la academia lo que tenemos que hacer, el compromiso como feministas con las mujeres que no tienen las mismas oportunidades que nosotras, porque no todas pueden desafiar la guerra. Ustedes vieron, por eso puse algunas, su condición de indigentes. ¿Qué caso tiene matar a un indigente, a una mujer que recoge botes y que probablemente estaba vendiendo pues sobrecitos de algo, ¿no? Eso hago, Emanuela. Muchísimas gracias. No, Julia, muchísimas gracias a ti. Te leemos unas preguntas que están en el chat y voy por grupos de preguntas. ¿Cree que juzgar con perspectiva de género podría subsanar la problemática de violencia contra la mujer? De parte de María, de parte de Sara, ¿a quién se le consideran levantadas? De parte de María de Rocío, considera que México tiene una deuda con mujeres, con las mujeres,
¿Qué hacer si todas las recomendaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no se han llevado con cabalidad para erradicar la violencia contra las mujeres? Y te hago ese grupo de 3 preguntas y después seguimos leyendo y nada, en el chat también te devuelvo las gracias que te hacen y la excelente exposición. Gracias, gracias, muy amable. Sí, yo creo que juzgar con perspectiva de género es muy importante. De hecho, las comisiones de la verdad en Colombia es una comisión que tiene muy claro que tiene que tener una perspectiva de género. ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres? ¿Y por qué les pasa de una manera diferenciada? La perspectiva de género, pues ha habido varias comisiones de la verdad en África del Sur, en Perú, en Argentina, pero en América Latina es la primera que lo introduce desde el primer momento. Y además de otros elementos que tienen que ver con la interseccionalidad de parte del feminismo. Entonces, ahí está. Y bueno, yo solamente les podría recomendar que a mí ella me ha ayudado mucho a entender muchísimas cosas. A ti Onu Alani a Oilin. Es difícil su nombre, pero ella sí habla sobre la justicia transicional y el patriarcado. De hecho, ella habla sobre los patriarcados complementarios y cómo, independientemente que hay comisiones de la verdad y cómo llegan todos estos agentes extranjeros que vienen de muy buena voluntad, pero también tienen una visión muy patriarcal y se les olvida que las mujeres siempre lo que nos sucede de una forma diferenciada. Entonces, por eso la perspectiva de género es muy importante. Levantar, así le llaman levantar, es un eufemismo, es secuestrar, es desaparecer a la persona, pero utilizar levantar, entonces el gobierno no es responsable porque alguien llegó y se la levantó, ¿sí? No es punible, es culpa de ella. México tiene una deuda, sí, con las mujeres. Yo aquí sí quiero decir que México tiene una deuda con los hombres, México tiene una deuda con las mujeres. No es que yo diga, porque entonces si todo el mundo son víctimas, ¿quiénes son los victimarios? Y también quiénes son los victimarios. Sin embargo, ¿dónde está el debido proceso y el Estado de Derecho? ¿Sí? Entonces, sí, es una deuda que está ahí pendiente. ¿Y qué es lo que se nos ofrece? Pues un mayor número de militares en la calle. Y cuando le preguntaron a Andrés Manuel López que qué iba a hacer con el feminicidio, dijo que la Guardia Nacional. Bueno, nosotras en Ciudad Juárez tuvimos la Policía Federal y tuvimos a los militares y eso fue algo, pues una experiencia muy espantosa, pero además lo que ocasionó también es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres con el caso del arroyo del Navajo, que es todavía muchísimo más grave, bueno, no quiero poner en escalas de grave, que lo que sucedió en Campo Algodonero. ¿Cómo era posible que en una ciudad completamente rodeada de retenes se puedan llevar a tantas mujeres, desaparecerlas a tantas pequeñitas y encontrarlas después? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos pues da las sanciones. Sin embargo, una vez en una conferencia, un funcionario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decía que las sentencias que dan no se cumplen. Para los gobiernos es muy fácil pagar dinero, pero no educar a una población en lo que es la verdad, en lo que es la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente también los estados se protegen y son cómplices de una forma u otra para no acatarlo. Y bueno, las fallas de la Corte Interamericana, o sea, ¿qué es lo que falta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Falta mucho. Pero también estamos nosotras para hacer otras cosas. De hecho, vamos a empezar, a mí me invitaron
Silvia Fernández y Cintia Bejarano de la Universidad de Kansas y de la Universidad de Nuevo México a un proyecto que se llama Humanismo Digital, en el cual vamos a hacer un memorial digital. Y vamos a exponer también las mujeres desaparecidas, pero cómo eran ellas, no la cabeza, porque las mamás dicen, no quiero la cabeza, mi hija era un cuerpo completo. Bueno, aquí me callo porque veo que hay más personas que quieren preguntar. Muchas gracias, Julia. No sé si contesté todo, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Y Lucía Rafaela tiene la mano levantada y acuerdo a las demás participantes, los demás participantes que también pueden levantar la mano y hablar. Pues gracias, Emma. Antes que nada, Julia, agradecerte, como dijiste casi al principio, no sé si ya estábamos conectados, que te estábamos esperando desde hace mucho y no sabes la emoción y el gusto que nos da realmente contar contigo en este espacio. Y bueno, pues siempre se lo agradecemos a Lucía Melgar y a Emma. Estaba pensando a lo largo de esta muy impresionante, muy dolorosa y muy académica exposición, esta parte que parte de María Lugones, que ella dice que cuando habla sobre las mujeres asesinadas o víctimas del feminicidio, hablaba de solamente eran hembras. Y me hiciste pensar en una afirmación de un sociólogo que estuvo estudiando el asesinato de los 43 normalistas de Yotzinapa, cuya conclusión en un libro que leí, la verdad no me acuerdo ahorita el nombre del sociólogo, era los asesinaron porque podían. Entonces, me parece que esta valoración de por qué eran hembras es esta misma reducción de ni siquiera eran seres humanos, no eran mujeres, o sea, tiene que ver con son seres prescindibles y creo que, o cuerpos prescindibles, y me parece que se conecta con la noción de necropolíticas de Estado de Shirley Bembe. La pregunta es o sea, tú misma lo dijiste al final, esta guerra no tiene fin. Así como tú lo dices, a los 70 años lo decimos muchas, sabemos que no nos va a tocar ver esa posibilidad de cambio, pero y que sí podemos hacer en lo cortito, aparte de seguirte, de leerte, de saber lo que has hecho desde los 90s y de trabajar desde nuestras trincheras como podemos para poder invertir esta política, necropolítica de Estado que, como tú misma lo explicaste, pues tiene niveles de transnacionales, ¿no? Y otra vez, gracias por estar con nosotros. Gracias, no, es comentario, no es pregunta, ¿verdad? Pues al final era una pregunta, ¿qué se hace desde desde las trincheras en las que estamos para poder invertir esto, aunque sea en nuestro pequeño espacio, ¿no? Bueno, yo hablo desde la cuestión académica, que es la docencia, que es la investigación, pero también es en la medida de lo posible el acompañamiento a familiares de víctimas y salir y fijar postura en lo público. Creo yo que eso, ¿no? Fijar postura. Gracias. Julia, gracias, Lucía. Julia, te sigo leyendo las preguntas que van llegando. Y por Isabel Vericat, Isabel te pregunta hasta qué punto las suposiciones de cada madre sobre quién mató o se llevó a su hija son parte de tus fuentes de información. Y ellas son las que más saben sobre la vida de sus hijas. Pregunta de Isabel. Y sigue, perdón, sí. Tú has tratado con los grupos de madres en Ciudad de Juárez. ¿Qué estás aprendiendo de la maternidad? ¿Son casi todas ellas mujeres sin pareja por viudas u otras razones? Eso pregunta Isabel. Y María Rocío siempre te pregunta si puedes proporcionar tus redes sociales y vale, creo que quieras tener una posibilidad de leer y seguir lo que haces. Sí, muchísimas gracias, Isabel. Un saludo. Hace mucho que no coincidimos.
Bueno, las mamás dicen quién mató a sus hijas. Eh, Creo que ellas aportan muchísimas pruebas. Yo tengo una columna donde dice probable asesino y quienes han sido sentenciados de 1200 y pico, hombres que están ahí registrados, la mayoría sin nombre, podríamos decir que hay unos 100 y pico. Debo de confesar que hace mucho que no participo de una forma muy activa con los movimientos de las madres. Pero sí es una maternidad política que yo creo que quien más la ha estudiado es Elba Orozco, que está en la Universidad Cristiana de Texas. Es lo que puedo decir, ¿no? Cómo esa maternidad que ha sido degradada y que ha sido silenciada, porque es una maternidad abyecta de madres que no supieron enseñar a sus hijas la normatividad femenina y que no han sabido enseñar a sus hijas la disciplina del trabajo de una sociedad con un proceso de industrialización transfronteriza como es el nuestro, cómo tienen que salir a la calle y decir, no, o sea, era mi hija y era una vida y aquí estoy yo para defenderla. Yo he escrito un artículo sobre cómo ellas, y desde Benadas, y cómo ellas se convierten en murales ambulantes, cómo al mismo tiempo hacen murales en las calles para que la figura o que el rostro o que la memoria de su hija pertenece. Entonces, sí, hay una maternidad política que sale a la calle a reclamar. Bueno, la cuestión de las redes sociales. No, yo no soy muy afecta a las redes sociales. No hay yo qué hacer con ellas. Yo verdaderamente se me hace que es mucho tiempo. Estoy en Twitter, pero nomás pongo me gusta a Lucía y a Luciana. Perdón, pero la mayor parte de lo que he publicado se encuentra en Academia Edu y se encuentra en ResearchGate. Y los libros, me parece que son 3 libros, usted puede entrar al colegio y bajarlos porque están gratis ya. Sí, gracias. Y aquí justo tenemos uno tuyo importantísimo donde planteas la categoría de feminicidio sexual sistémico. Y está increíble que lo volvieron a editar y volver público porque no se encuentra más en la edición en papel. Entonces, qué buena noticia que nos das. Sí, gracias a usted. Yo sé que no es un término de ella, pero lo citó, o más bien tuyo, Julia. ¿Podrías desarrollar un poco más el tema del patriarcado complementario? Cuando dice violencia sexual más allá de los actos penetrativos, la ascripción de género. Sí, eso es de Fionola. De Fionola, no, perdón. Fionuala ni Aurelin. De hecho, ella ha sido Eso. un cargo muy importante en Naciones Unidas para sociedades en conflicto. Te voy a mandar su artículo, te va a gustar muchísimo. Ella en el año 2000 escribió un artículo muy interesante que se llama El Holocausto, hace un análisis del Holocausto y sobre cómo las mujeres reciben violencias basadas en el sexo. Y dice, voy a hacer algo que es hasta que no van a estar de acuerdo las feministas. Y dijo, entonces yo digo que esta violencia es una violencia basada en el sexo de las mujeres y basada en el sexo, pero no tiene que ver una violencia basada en el sexo por cuestiones de género, pero no es como esta violencia sexual no tiene que ver con los actos penetrativos, sino por los mandatos de género que se le dan a cada una de ellas. Y entonces ella hace todo el análisis de las mujeres, de algunas mujeres, buscando los archivos
¿Por qué las mujeres no contaban lo que les pasó a ellas? Que es lo mismo que pasa cuando tienes comisiones de la verdad. Las mujeres creen que lo que les sucedió no es lo más importante, sino que es lo que le sucedió al esposo, al hermano, al hijo, y lo que le sucedió a ella, la violencia como madre, como trabajadora, todo lo que usted quiera no está ahí presente. Entonces dice, busquemos estas cuestiones de por qué las madres, por qué en estas ascripciones de género, el Estado, que es el mismo, un Estado patriarcal que te manda que tengas esas ascripciones de género, es el mismo Estado, es el mismo Estado el que te impide que tú las cumplas, pero al mismo tiempo te echa la culpa de que tú no las cumplas. ¿Por qué? Porque esas categorías de mamá, de hija, de madre, están completamente relacionadas con la nación, ¿sí? Entonces, si no cumples, no solamente no cumples contigo, sino no cumples con la nación. Por eso decía, no, las mujeres que ustedes las feministas que andan diciendo que el feminicidio lo único que están haciendo es que la inversión privada no va a llegar. Y la inversión privada llega porque es otro elemento, o sea, tiene otra lógica, el capitalismo tiene otra lógica que es la venta de mercancías. Entonces, y como decía Melissa Wright, si las mujeres son asesinadas y se quedan en esos cuerpos inertes, es lo mismo que pasa con las mujeres de la industria maquiladora que son desechadas cuando sus dedos quedan ya completamente inservibles y no pueden seguir trabajando. Entonces, hay dos autores muy interesantes que nos dicen que para el feminismo, para las feministas descoloniales y de color, independientemente de que tomemos en cuenta estas cuestiones históricas imaginarias en las cuales las mujeres de los países como el nuestro emergentes o en desarrollo sufren, también es necesario ver que dentro de nuestros mismos países hay una élite corrupta, patriarcal, que se enriquece de lo que no sucede con la guerra. Y ustedes, bueno, pues nosotros lo hemos visto, quienes están implicados en el narcotráfico. Y hoy se vio, pero tremendamente, ¿no? Las muertes ocasionadas por el narcotráfico para quienes de una forma u otra querían llegar a puestos de elección o así. Entonces, sí, ahí está. Entonces, ¿quiénes son los patriarcados complementarios? Si vemos a los que utilizan el hacha, utilizan la bomba Molotov, utilizan una serie de instrumentos con que castigar a las mujeres. Esos son los más visibles dentro de esta invisibilidad, pero también están los gobiernos, ¿sí? Y yo digo que son los gobiernos municipales, estatales, federales, ¿sí? Que traen a toda la gente, que mire, a mí no me corresponde, porque si son 15 hombres, entonces es el gobierno federal. Tiene que ser federal. Entonces las personas dicen, bueno, yo lo único que quiero es justicia. No quiere saber cuántos niveles tenemos de justicia en nuestro país. Entonces, estos cárteles del crimen, están los sicarios, están los cárteles arriba, están, ¿cómo se llama? Dije mal, ¿verdad? Son los carteles, ¿verdad? Bueno, siempre me hago bolas ahí con eso. Cárteles, tengo problemas con los acentos. Y luego después están los gobiernos, nuestros gobiernos nacionales también, y por último los gobiernos de Estados Unidos. Pero también o sea, cuando Pilar Caldeiro y Pale hablan sobre esta cuestión de cómo es benéfica una guerra y cómo lleva riqueza a otros países, pues sí, lo dice muy bien ¿cómo se llama esta periodista que escribió Anabel? Si un paquete voy a poner un precio, de cocaína cuesta $10 en el lugar donde se origina y va pasando hasta llegar a $2,000 en Australia, ¿sí? Entonces, entre la producción, el trasiego, la distribución y el consumo,
pues hay toda una lógica de ganancia para quienes más lo reciben. ¿Y dónde están? O sea, ¿quiénes ganan más dinero? Pues los bancos estadounidenses, más que los nuestros, ¿no? Los paraísos fiscales y todo eso. Entonces, el patriarcado va más allá de los que accionan la pistola. Y estar viendo la violencia de género solamente en el que la ejerció contra la mujer y no ver las estructuras, eso nos imposibilita que podamos ver el feminicidio de las mujeres en el crimen organizado. Por eso yo digo que debe haber una reconsideración. Y sobre todo porque a mí me llama por primera vez la atención la cuestión de que la Fiscalía en Ciudad Juárez separó para la Fiscalía Especializada para los delitos, para el feminicidio tenía 20 y para los otros, los homicidios culposos de parte del crimen organizado tenía, no sé, 200. Pues nunca van a ser investigados. Y la otra cuestión, que tampoco pueden ser investigados, porque ya vieron a ustedes los ejemplos que puse de policías que denuncian picaderos, policías que denuncian pandillas. ¿Quién supo que ellas denunciaron? ¿De dónde salió la contradenuncia? Bueno, entonces los patriarcados complementarios es cómo se van organizando toda esta lógica patriarcal que aunque es distinta, pero sí es racista y sí es colonialista. Sí, y entonces sí yo digo, bueno, si en Europa utilizan, en Europa y Estados Unidos, que Estados Unidos cada vez tiene su problema más grande y que no tiene forma y que no tiene una política de qué va a hacer con todos estos mujeres y hombres que consumen. Y también en Europa, con todos esos hombres y mujeres que consumen, deben de saber el baño de sangre que es para nuestros países, no solamente para México, para Salvador, para Honduras, para Guatemala, para Colombia, la parte andina. Gracias, Julia. Creo que hay Idalia Pérez Fernández quiere hacer una pregunta. La escribió, pero yo creo que Idalia, si quieres abrir tu micrófono y hacerla directamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora Julia, de verdad qué privilegio escucharla, qué importante trabajo hace y qué profundidad, como bien dijo Lucía Melgar, tenemos que volver a escucharla para volver a profundizar en todo lo que nos está aportando hoy. Mi pregunta va en que usted cuando participó, su trabajo muy importante para construir casos como Campo Algodonero y lograr justificar jurídicamente que a una mujer sí se le puede matar por ser mujer, que esto fue el fundamento jurídico más relevante para poder tipificar el feminicidio en nivel jurídico, a eso voy. Ahora que usted menciona este importante tema de las mujeres asesinadas por narcotráfico, ¿cómo sugiere que podamos construir jurídicamente un andamiaje para que podamos también decir el hecho de que una mujer en un funeral, por ser la esposa o porque deba drogas o por lo que sea, también se le mata, podríamos justificarlo como un feminicidio, pero ¿cómo podemos hacerlo jurídicamente? ¿Qué ideas, no ideas, sino qué propuestas usted considera que pueden servirnos? Porque precisamente como el tipo penal que tenemos al feminicidio, nos van a decir, no, es que eso no es feminicidio, porque precisamente aquí lo que queremos es que la hayan matado, perdón la frase tan de mal gusto, pero tendría que acreditarse que se le mató por ser mujer. Y si estaba en narcotráfico, entonces no es eso. Ella se va a confundir en el sistema, vamos, ¿no? Y va a pasar lo de siempre, ¿no? Hablando de este tema de la levantaron, que siempre también yo he repudiado también este término, pero la levantaron porque estaba en el narco. Entonces ahí ya perdimos todo, pero ¿qué sugerencias nos puede dar, digo, para poder, digamos, que si es una mujer como los ejemplos que hemos dado ustedes en su importante conferencia, ¿cómo podemos decir, sí, pero estaba en un funeral, sí pasó esto, pero sí tiene que ver con un tema de género porque es mujer? Sería ese tema
fundamental para el aspecto jurídico y poder tipificar si es que es necesario o cómo lo podemos construir. Muchas gracias y bueno, felicidades a todas por este gran seminario y bueno, a la doctora que puedo decirle mi gran reconocimiento y admiración. Gracias. Bueno, pues a ver, como jurídicamente yo soy un ignorante, pues ahí voy. Ya tenemos la ley general de violencia en contra de las mujeres y tiene elementos de cómo se encuentra el cuerpo. Entonces, lo encontré en lo público, qué violencias tiene ese cuerpo. Hay una cuestión que no estamos tomando en cuenta, que son los análisis forenses. Esto es muy importante y me lo dijo una vez un colega forense, que no estoy autorizada a decir su nombre. Me dijo que estábamos hablando de los hombres asesinados por el narcotráfico. Me dijo, mire, cuando nos llega un cuerpo completamente masacrado, sabemos por las huellas que tiene ese cuerpo cuál del grupo del crimen organizado lo hizo. Y sabemos que el próximo cuerpo que nos llegue va a tener mayor número de violencias porque va a haber una venganza por parte de ellos. Entonces, ¿quiénes asesinan a las mujeres y cómo lo asesinan? Hay un patrón de todos y cada uno de ellos. Ahora, el narcotráfico y el crimen organizado es parte de una estructura patriarcal. Quienes están en las pirámides más altas son varones y son varones con bastante riqueza. Ahora, hay una cuestión, yo creo que una no puede tener todos los elementos, pero el cuerpo es el lugar donde se imprime la opresión. Y si a ese cuerpo se le hicieron una serie de vejaciones que tienen que ver con el hecho de que sea mujer y con el hecho de lastimarla en estos, ¿cómo le quiero decir? En esa violencia sexual que se inflige, son varios elementos que están ahí presentes. Eso es yo lo único que puedo decir. Por eso dije el patriarcado. Quizás los hombres que matan a estas mujeres, estos sicarios, ya han muerto. Esa es otra serie estos son otros elementos que nosotras no conocemos, ni que tenemos acceso a eso. Entonces, yo creo que nunca vamos a hacer, pero no, ¿en qué sentido? Habrá personas que sí querrán llevar sus casos de que sus hijas, sus esposas han sido víctimas, pero otras no. Ahora, una tampoco no puede ir caso por caso, sino que ha sucedido, ¿cómo quiero decir? Que ha sucedido a todas ellas que tienen en común para que se haya dado esta matanza de mujeres en la forma en que se está dando. No solamente en Ciudad Juárez, porque yo veo en otras partes, ¿sí? Entonces, pues los elementos de género están presentes ahí. Los hombres tienen armas, las mujeres no tienen armas. Los hombres traen cuchillos, las mujeres no traen cuchillos. Los hombres tienen mayor fuerza, las mujeres no tienen tantas fuerzas. Actúan como grupo contra una mujer, le hacen una serie de sedicias sexuales, ellas no se la hicieron. Ahí están los elementos de género. ¿Cómo vamos a ir buscando todas esas razones de género para presentarlas para defender un caso? Eso es yo lo que puedo decir, ¿no? Y es algo que me preocupa mucho. Yo sé que hay otras investigadoras, ahorita no recuerdo su nombre, que están haciendo investigaciones sobre el uso de las armas de fuego en los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, bien podemos tener una política de quitar las armas. Sin embargo, ¿cómo vamos a luchar para transformar esa mentalidad
de estas nuevas masculinidades que se han convertido en maquinarias de violencia. Quitar el arma podría ser fácil y cambiar la mentalidad es muy difícil. No sé, Idalia, si contesté. Muchas gracias, doctora, muy amable en contestar. Gracias. Mucho que reflexionar sobre todo esto, sin duda. Gracias. Gracias a ti. Hay un comentario aquí que hace Mónica Lilia. ¿Es verdad que los que llegan a la morgue con un balazo en la cabeza es seguro que fue el narcotráfico? Esa es una pregunta. Y luego un comentario de Sara Lisset que dice, es curioso la diferencia de cultura en el simple hecho de la palabra feminicidio. En Colombia naturalmente se genera por violencia intrafamiliar, abuso de poder o situaciones donde la mujer es vulnerable. Y una última petición de aclaración que se me pasó antes, perdón, que si puedes aclarar un poco mejor el término de fémina sacra. Gracias, doy contestación. No necesariamente porque se utiliza arma de fuego quiere decir que es parte del crimen organizado. Hay hombres emparejados que no son del crimen organizado y están utilizando las armas de fuego. Por eso decía yo que las armas se han vuelto muy peligrosas en nuestra ciudad, en todo México, porque está entrando gran cantidad de armas. Bueno, el feminicidio. Yo sí aquí, cuando se tipificó el feminicidio en varios países de América Latina, se quedaron nada más en el feminicidio por pareja. Y las feministas en la antología por excelencia que hicieron Jill Radford y esta Diana Russell, ellas dijeron que cometido por hombres conocidos o desconocidos en los espacios públicos o privados. Pues, ¿quiénes son los hombres desconocidos? Por los que no conocemos, por los militares también, la Policía Federal, los sicarios. Entonces, sí tenemos que leer muy bien a las teóricas para el momento de mandarlo a lo jurídico, ¿verdad? Que afortunadamente no, yo no tengo que hacer ese trabajo por eso. La femina sacra. Giorgio Agamben, el filósofo italiano, dijo que que los griegos tenían dos formas de referirse a la vida. Uno era la zoe y otro era la bios. La zoe es lo que tenemos de común todos las y los seres humanos. Es nuestra biología. Todo mundo tenemos así. La bios, la zoe es una vida biológica, la zoe es una vida biológica, el bios es una vida política. Es la posibilidad que yo tengo de programar mi vida. Y eso es muy importante. Educación, vestido, que quiero ser académica, que quiero hacer el curso del grupo virtual de Hannah Arendt, porque quiero aprenderme bien a Hannah Arendt. Ese es mi bios. Pero no toda la gente tiene la posibilidad, ni todas las mujeres, de tener la bios y se quedan muchas veces en la zoe, porque hay elementos de parte de los gobiernos que no dan ese sustrato ni le dan a todo mundo el techo parejo. Entonces, cuando a esa zoe, que eran los esclavos, los mataban, Giorgio Agamben dice, ya viendo con los romanos, que ellos no lo consideraban un homicidio, no era punible, porque era una vida que no vivía, que no valía. Es lo que llamamos las vidas descartables, desechables, atomizables, que no valen para nada. Entonces él dijo, este es el homo sacer, la vida que no vale. Pero luego las feministas le corrigieron la página y dijeron, realmente quienes hemos tenido la zoe, las que han estado fuera del escenario político desde tiempos históricos son las mujeres. A ellas se les confinó al espacio privado, nunca al espacio político, que es el espacio público. Y bien lo dice Hannah Arendt. O sea, el reconocimiento está en el espacio público, decía ella. El espacio doméstico no tiene reconocimiento. Entonces, como no es un homicidio, pues nadie no hay ningún culpable. Como es ajuste de cuentas, como es ejecución, pues ¿quién es el culpable? Pues nadie,
pues si esas vidas no valen. No sé si me expliqué. Sí. Sí, eso es. Entonces las feministas eso le dicen. No, aquí estamos nosotras. Y luego ya las de coloniales le dicen a Masses y a Ronnie Lente, pero aquí hay una gran diferencia. Y se lo dicen también a Federici, aquí hay una gran diferencia. Las mujeres de las colonias no fueron mujeres en el sentido de la palabra y no tenían género. Género tuvieron los hombres blancos, cristianos, que vinieron, hicieron uso de las mujeres y de los hombres y también hicieron uso de la naturaleza. ¿Quiénes están haciendo uso de todos esos productos que es la amapola, la marihuana y todo? Pues de los países más desarrollados. ¿Y quiénes son quienes están pagando? Pues los hombres y las mujeres que viven aquí, que son la Zoe y que son el Homo Sacer y la Femina Sacra, a través de esta cuestión que llamamos el ajuste de cuentas y las narcoejecuciones. Por eso nadie se ocupa de ellas. No sé qué, me faltó una, pero creo que la apunté mal. No, están todas. Sí, las contestaste todas. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues hemos llegado casi al final. Y sinceramente, Julia, muchísimas gracias por una exposición y por un intercambio de preguntas y respuestas realmente muy sugerente. No diría alentador, aunque bueno, nos alientas a pensar, ¿no? Pero creo que nos quedamos con muchas tareas pendientes, que primero es pues informarnos mejor, releer la teoría, leerte más a ti y también, pues no sé, como intentar contestar preguntas, ¿no? Que por lo menos a mí me quedan aquí de, ya no es momento de plantear, pero simplemente las pongo en la mesa, ¿no? Como también pensando en en los artículos que tú has escrito sobre las acciones comunitarias o de organizaciones sociales para tratar de frenar los efectos de esta violencia, de estas guerras nuevas o inducidas, pues la importancia, ¿no? de darle también luz a estos trabajos, al trabajo como el tuyo, a la reflexión. Me queda la pregunta de cómo vamos a hacer para que se deje de estigmatizar a las víctimas, porque esto se ha hecho desde las víctimas del feminicidio y tú lo has mencionado también en relación con las víctimas actuales, ¿no? Y lo dicen algunas otras investigadoras que han hecho investigación sobre violencia extrema en México, cómo se sigue estigmatizando a las personas que han sido secuestradas, extorsionadas o que tienen desaparecidos o personas asesinadas. Y eso creo que es un gran problema, porque pues eso contribuye a la anomia, a la atomización y a que no tengamos la solidaridad necesaria con las víctimas. Pero bueno, le dejo a Emanuela que cierre rápidamente y yo simplemente te agradezco muchísimo. Espero que en algún momento podamos volver a invitarte y que tengas tiempo para seguir conversando con nosotras. Y le informo a quienes han preguntado que esta sesión se graba y que luego será subida al portal del instituto y posteriormente a YouTube para que lo puedan ustedes también escuchar. Nada, solo agradecer todas y Julia, darte la gracia en el chat, te están agradeciendo todas y todos para enseñarnos siempre a reflexionar mucho más sobre los temas. Entonces, muchísimas gracias y esperemos de poderte encontrar otra vez pronto en estos espacios. Lucía. Agradecerte una vez más, Julia, y agradecerle a Lucía Melgar y a Manuela la posibilidad de esta participación de Julia Munarres y invitarlas a la próxima sesión que será el 18 de agosto a las 5 de la tarde. Nuestra invitada es la doctora Betsabe Huamán Andía, escritora y profesora de literatura de St. Catherine College en Estados Unidos, y su ponencia va a ser cómo representar la violencia contra las mujeres y no perpetuarla, literatura y feminismo. Y pues agradecerles como siempre su presencia y hoy ha sido una sesión particularmente temblorosa en el sentido de que nos hizo temblar la tierra, así que fue fuerte y
y confrontativa, así que muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte y pues esperemos tenerte pronto por acá, Julia. Pues muchísimas gracias a todas ustedes por su seminario y les agradezco mucho y también la presencia de todas y todos ustedes que estuvieron aquí. Gracias.